través de mis oraciones, pues estuve consultando mucho con Dios qué era lo que podía yo compartir con la iglesia. En muchas ides y venires, Dios me llevó directamente a la carta a los colosenses. Entonces, en este momento quisiera empezar dando una pequeña introducción de esta carta y el por qué pues la tomaremos para estos momentos. Y quisiera decirles que los colosenses, o Colosas específicamente, era una nación que en su momento fue de gran abundancia. Estaba situada en lo que ahora llamamos Turquía, en la región de Frigia. Colosas tenía dos vecinos, las cuales eran Laodicea y Herápolis. En su momento fue el centro de toda la actividad comercial de esta tríada de ciudades que se encontraban cerca. Y ya para el momento que se escribió esta carta, ya se estaba presentando como un declive en esa suficiencia como centro comercial. Dado esto a que pues, era un centro donde se reunía un montón de gente para hacer sus negocios, llegaba gente de muchos lugares. Entonces, junto a ellos venían diferentes filosofías, diferentes doctrinas, diferentes pensamientos y también incluso maestros que venían a compartir aquello que ellos habían visto. Esto llevó a que la doctrina de Colosas no fuera la mejor de todas. Podemos decir que en Colosas lo que hicieron fue tomar todo aquello que llegó de todo el exterior y mezclarlo para generar su propia doctrina. ¿Cuál fue la doctrina que se generó a partir de todo esto? Bueno, en algunos se habla del gnosticismo o del dualismo. Les voy a compartir un poquito de qué era lo que pensaban ellos para que vean el porqué de esta carta. Y es que los colosenses, qué pena, eran fanáticos de las cosas místicas y espirituales. Y para ellos, Dios era un ser perfecto, era un ser bueno. En él no había maldad, pero tampoco podía tener contacto con la maldad. ¿Por qué hago esta distinción? Porque para ellos toda la creación era mala. Para ellos un Dios no se podía relacionar con su creación. Eran completamente incompatibles. Así que, para darle sentido a esto y para decir cómo es que la creación puede llegar a Dios, pues ellos dijeron que hay algo llamado emisiones. Estas emisiones eran, por decirlo así, unos seres que servían de intermediarios entre la humanidad y Dios, que no eran tan santos, tan perfectos como Dios, pero que tampoco eran tan malos como la creación. Entonces, estos, al servir de intermediarios, era necesario como impresionarlos. De alguna u otra manera, lograr que ellos dijeran, venga, esta persona sí es buena. Adicional a esto, ellos también pensaban que el espíritu que tenemos nosotros en verdad estaba en una cárcel llamada carne. Por esto mismo, también pensaban que nosotros, a partir de castigos, a partir de negarse las cosas que les gustan, a partir de sacrificios en la carne, se podía lograr romper esa cárcel y que el espíritu por sí mismo llegase a Dios. Ante toda esta situación, ante toda esta filosofía que se presentaba en Colosas, fue cuando Epafras le compartió a Pablo durante su cautiverio en Roma sobre la iglesia en Colosas y sobre la situación que se estaba presentando. Aquí Epafras le explicó a Pablo que se estaba infiltrando una filosofía muy dañina en la iglesia de Colosas. Y es que dentro de esta doctrina, ellos también abrazaron a la imagen de Cristo. Ellos tomaban a Cristo como una de esas emisiones, de tal manera que sí servía como intermediario, pero que Él no era Dios. Él era una creación. Ellos desechaban el hecho de que su sacrificio fuera suficiente para darnos una esperanza de salvación. También desechaban la figura como Cristo como tal. Ellos decían que no era un gran modelo, es más, era motivo de burla a aquellos que tomaban a Cristo como su Señor. Era simplemente un ser más, otra persona más, alguien que pudo haber sido incluso alguien que logró romper parcialmente su cárcel, pero que no llegó a hacerlo. Ante esto, Pablo decidió escribir una carta con el objetivo de animar y fundamentar la fe de los colosenses en Cristo.
Acá el objetivo de Pablo era que ellos recordaran los fundamentos, que tuvieran lo suficiente para poder resistir los ataques de esta filosofía. Y quiero pues traer un poquito esa historia a hoy en día. Y es el hecho de que, si notan, yo creo que acá, por ejemplo, en Bogotá, podemos decir que vivimos exactamente lo mismo que vivían aquellos colosenses. Hoy en día tenemos muchas filosofías, tenemos muchas doctrinas, escuchamos incluso algunas que toman la imagen de Cristo para obtener beneficio, sea monetario, sea de supuesta bendición o para simplemente ganar adeptos en sus diferentes sectas. Hemos escuchado de la prosperidad, hemos escuchado del budismo, hemos escuchado del humanismo, de cómo tal vez Cristo no era suficiente, que tal vez es necesario, por ejemplo, la Virgen María, los santos. Todo ello es una situación que, si notamos, es exactamente igual a la que tenía Colosas. Así que, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, la situación sigue siendo la misma. Por ende, siento que esta carta es muy importante para nosotros porque nos va a permitir nuevamente fundamentar nuestra fe, nos va a permitir coger nuestra fe y mirar directamente a Cristo y no tener mancha de duda en ello. Así que el nombre de esta serie que vamos a estar llevando, pues según tenga el privilegio y la oportunidad de predicar, va a ser, qué pena, la perdí, Cristo es suficiente. Entonces, acá vamos a empezar estudiando la carta a los Colosenses, empezando desde el versículo 1. Y el versículo 1, el versículo 1, qué pena los nervios. Y empezaremos con nuestro primer punto, el cual será desarrollado desde el versículo 1 al versículo 9, que es nuestra posición en Cristo. Cristo nos da una identidad, nos da como un propósito, una posición en Él. Y Pablo la explica en diferentes momentos a través de este saludo y de la carta. Entonces, para empezar, quiero que sepan que Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Se estima que fue Epafras, el cual a partir de de las predicas que Pablo dio en Éfeso, él regresó a Colosas y ahí impartió la palabra y fundó la iglesia, por lo cual Pablo no conocía presencialmente la iglesia de Colosas. Por ende, inicia también esta carta presentándose y dando su rol. Entonces, vamos a ver en Corintios 1, versículo 1, que dice así: Pablo, apóstol de Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Acá podemos encontrar que Pablo se está presentando como un apóstol de Jesucristo. Entonces, quisiera tener un momento ahí y en la palabra apóstol. La palabra apóstol viene de la palabra griega apostolos, la cual significa vocero o mensajero. Así que hasta este punto, Pablo se está presentando como un vocero de Cristo. Aquí, pues en Colosas, habían falsos maestros que decían que podían tener la verdad única, la revelación máxima para poder romper esta cárcel llamada carta, pero que eran muy pocos a los que les iban a enseñar. Entonces tenían su secretismo, tenían sus condiciones para enseñar. Pues acá ya Pablo empieza rompiendo ese esquema que presentaba la sociedad en Colosas, y es que empieza diciendo que él da la palabra a todo aquel que quiera escuchar. Si notan, un vocero es una persona que es, primero que todo, representante de otra, como hablamos como los voceros de paz, aquellos embajadores que van a hablar en nombre de nuestra patria, y que ellos siempre hablan en público. Ellos no van y se encierran en un cuarto ahí, no sé, con el presidente de Estados Unidos y se ponen a hablar. Si notan, por ejemplo, como cuando fue la situación con Petro, salió en televisión, estaban en vivo y en directo. Pues así son los voceros, no se esconden para hablar las palabras. Además de esto, Pablo continúa diciendo que él es vocero o apóstol por la voluntad de Dios. Él se está despojando de todo cargo, todo orgullo. Él está diciendo, no fue porque yo me lo mereciera, no fue porque yo me lo gané, no, fue por mera voluntad de Dios.
que al contrario de esos falsos maestros, que ellos decían que era por revelación directa de Dios porque son ellos los elegidos, simplemente Pablo decía, no, no es porque yo tenga más que ustedes, simplemente es porque Dios lo quiso así. Así que acá podemos encontrar nuestra primera posición en Cristo, y son la posición de predicadores o voceros, si lo quieren ver así. Y es que nosotros somos llamados a que compartamos la palabra con todo aquel que quiera escuchar. Nosotros no queremos sentarnos y simplemente estar felices con nuestros hermanos o nuestra casa sin nunca hablar de la palabra de Dios. Acá podemos ver el ejemplo de Pablo. Como les dije, Pablo estaba cautivo en Roma, estaba en una prisión y aún así estaba enviando las diferentes cartas para beneficio de la iglesia. Él nunca se detuvo el momento de predicar. Y es un llamado que tampoco lo hagamos nosotros. Aquí voy a tomar para la siguiente posición un versículo que está un poquito más adelante, y es el versículo 7, que dice: así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Aquí Pablo está presentando a Epafras a la iglesia, a pesar de que ellos ya lo conocían. Epafras fue su maestro, fue el que les compartió el evangelio, fue aquel que los instruyó y que logró, con la ayuda de Dios, construir esa iglesia en Colosas. Pero aún así, él lo presenta como un colaborador y fiel servidor de Cristo. Pues bueno, esa palabra, este conjunto de palabras, en este caso, fiel servidor, viene del griego sindulu, el cual significa co-siervo o co-esclavo. Entonces, acá está presentando Pablo a aquel que les instruyó, a aquel que les trajo el evangelio, como un esclavo de Dios. Acá podemos encontrar nuestra siguiente posición en Cristo, y es que somos esclavos. Nosotros, cuando decidimos seguir a Cristo, decidimos seguirlos como siervos, como esclavos. Nosotros decidimos dejar al lado todo ídolo, decidimos dejar al lado el pecado, decidimos seguir al único y verdadero Dios y Señor, que es Cristo. Acá es un recordatorio de que somos exactamente iguales al momento de estar en Dios. Y notan un siervo o un esclavo, pues todos son siervos, todos son esclavos, no hay como categorías, no hay rangos, simplemente todos somos uno en Cristo. Así que aquí podemos encontrar nuestra segunda posición. Y continúa diciendo, ahora sí, en el versículo 2, así: a los fieles creyentes en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Acá podemos ver quién era el destinatario de la carta, eran los colosenses. Pero acá podemos encontrar algo muy interesante, y es que los llamaba creyentes en Cristo, o en ciertas traducciones, hermanos en Cristo. Y es que Pablo los está reconociendo que a pesar de la situación que están viviendo, ellos en verdad son hermanos en Cristo, ellos en verdad creen en Él, y en verdad los puede considerarse hermanos. Ellos son colaboradores con nosotros en ese momento. Ahora, ¿por qué él puede decir eso? Bueno, esto lo podemos encontrar ya más claramente en los siguientes versículos, que son del 3 al 5, que dice así: siempre que oramos con ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen todos los creyentes a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza se han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio. Acá podemos encontrar una serie de afirmaciones que no solo permite responder el por qué los considera hermanos, sino que directamente está dando claridad, o si podemos decirlo de otra manera, está atacando a esa filosofía que estaba en Corintios. Entonces, empecemos por esa parte. Para empezar, está diciendo, gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está diciendo que Cristo es el Hijo de Dios. Está reafirmando la posición de Cristo como el primogénito de Dios, como que también es Dios. Que, si recuerdan, había dicho que para los colosenses, ellos pensaban que Cristo no era Dios, era una creación de Dios. Pero no, acá le dice que es su primogénito y que efectivamente Él es Dios. También habla de que el Evangelio, que han conocido el Evangelio, la cual es la palabra de verdad.
les está reafirmando que lo único que es cierto, lo único que es verdadero es la palabra de Dios, la cual les fue compartida por Epafras en su momento. Es un recordatorio de que no se dejen convencer de todo aquello nuevo que está llegando, sino que recuerden aquello que ya les han enseñado, porque esa es la verdad. Ahora, por la parte de por qué son considerados hermanos, es que podemos encontrar algunos frutos del Espíritu Santo. Acá podemos decir que son los frutos que se comentan en 1 Corintios 13, versículo 13, que dice: ahora pues, permaneces en la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante, pero el amor es el más importante. Acá podemos ver que justamente aquellos frutos que mencionó Pablo son los que los caracterizan como hermanos. Nosotros y ellos en Colosas, nosotros somos considerados hermanos no porque vengamos acá, nos congreguemos todos los viernes, todos los miércoles, todos los sábados, vayamos a grupo los viernes. El asistir a un grupo, a un culto, no es lo que nos convierte en hermanos, es el fruto que estamos dando. El hecho de que sea algo visible demuestra nuestra fe en Cristo, demuestra que nosotros en verdad somos hermanos de la fe. Una persona que no tiene frutos no puede ser considerada un hermano, porque simplemente puede ser alguien que asiste por mera conocimiento, por entretenimiento incluso, pero que en verdad no ha cambiado, no ha vuelto a nacer con Cristo desde el principio. Entonces, acá esta es la forma en la que Pablo nos deja saber que ellos son hermanos en la fe y que son considerados como tal a pesar de la situación que están viviendo. Y esto es algo que a mí me parece muy impactante, o que es la gracia de Dios completamente derramada, y es que si miramos el contexto de los colosenses, podemos ver que tal vez toda su vida vivieron como velados, siempre estaban en tinieblas, siempre estuvieron aprendiendo un montón de cosas que los apartaban de Dios. Y el hecho de dejar todo eso atrás, de dejar toda creencia, de negarse a lo que les ha traído sus antepasados, sus padres, lo que le han enseñado, lo que le han enseñado en escuelas, en casa, universidades y lo que ven en su diario vivir, negar todo eso y dejarlo para seguir a Cristo, eso es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede, a través de su Santo Espíritu, derramar eso que permite en verdad poner la mirada en Cristo. Así que, como ya he venido diciendo, acá tenemos nuestra tercera posición, la posición de hermanos en la fe. Ya sabiendo estas tres posiciones o estos tres roles que tenemos en Cristo, los cuales eh, son tres: voceros, esclavos y hermanos en Cristo. Entonces, podemos pasar a hablar de qué es lo que necesitamos para poder efectivamente agradar a Dios y qué es lo que necesitamos en nuestra vida cristiana. Y es, como punto 2, vivir una vida agradable a Dios. Acá Pablo nos va a hablar de cómo es nuestra vida cristiana o cómo debería ser, empezando por el versículo 9, que dice así: por esto, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna, agradándole en todo. Acá podemos ver que, para empezar, Pablo no está orando porque los ataques de las filosofías o de los nuevos pensamientos se detuviesen. Él en verdad entendía que era lo que necesitaban aquellos creyentes en Cristo en Colosas. Los creyentes en Cristo, nosotros hoy en día, lo que necesitamos es conocer la voluntad del Padre. No necesitamos de un conocimiento intelectual, o sea, no necesitamos conocer por conocer. No digo que sea malo hacer estudios, no digo que sea malo ir a seminarios, aprenderse versículos, al contrario, eso es muy bueno. Pero de nada sirve agrupar y agrupar y agrupar conocimientos si en verdad no conocemos al Dios que adoramos. Entonces, lo primero que nos dice Pablo es: conozcan la voluntad del Señor. Pero ahora,
¿cuál es la voluntad del Señor? Bueno, eso lo podemos encontrar en Primera Tesalonicenses 5 al 16, que dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Acá podemos encontrar algo que a medida que hemos leído hasta el momento en esta carta, ha hecho Pablo, y es orar mucho. Si notan, en las dos ocasiones de que hemos hablado, él ha orado tanto por la iglesia en Colosas como por los hermanos colosenses. Y él dice que él ora sin cesar, él ora en todo momento. No significa que se la pase el 24/7 orando justamente por la iglesia de Colosas, justamente por los hermanos, pero que sí lo hace constantemente y que los tiene en cuenta. Él está orando por su situación, porque desde que se enteró de todo esto que le contó de Epafras, él sabe que necesita un apoyo en oración con sus hermanos. Esto es algo que podemos decir que es uno de los beneficios que tenemos al estar en la familia de Dios, y es que tenemos hermanos que pueden interceder por nosotros, tenemos hermanos que pueden orar, que pueden dar gracias por nosotros. Tenemos que recordar que nosotros somos llamados a orar unos por otros. Nuestra oración no debería estar centrada en nosotros. Ya alguien más se encargará en orar por nosotros. Nosotros tenemos que orar por diferentes personas, por diferentes motivos. Tal vez negarnos a nosotros y quitarnos de ese foco que tal vez muchas veces tenemos, y en verdad ver lo que es importante para Dios, que es su iglesia. Entonces, acá Pablo nos empieza dando un ejemplo de qué es lo que se debe hacer orando constantemente. Además, como dice bien, dice dando gracias en todo, porque si notan, cada vez que Pablo empieza a hablar, él empieza a orar, él empieza dando gracias por los hermanos, por la fe que tienen, por su amor. Entonces, aquí podemos ver que Pablo cumple perfectamente la voluntad de Dios y está llevando a que sus hermanos en Colosas hagan lo mismo. Ahora, ya solo nos queda como una pequeña duda antes de continuar, y es el hecho de cómo podemos agradar a Dios. Ya sabemos cuál es su voluntad, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, a qué somos llamados. Ahora, ¿cómo podemos agradar a Dios? Pues bueno, esto nos lo responde en los siguientes versículos Pablo, que es los versículos del 10 al 12, que dice así: esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Acá podemos ver que la forma en que nosotros agradamos a Dios es dando fruto. Crecer cuando se refiere al crecer el conocimiento de Dios, como había mencionado, no es ir aprendiendo y aprendiendo, aprendiendo, sino cada vez relacionarnos más con Él, estar más cercanos a Él. Y es que esa relación con Dios va a generar en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Entre más nos parezcamos a Cristo, más evidente será que nosotros somos hermanos en la fe. Nosotros somos escogidos, fuimos separados. Y eso se hará evidente según entre más nos parezcamos a Cristo. Es como, por ejemplo, tomemos el ejemplo de la alabanza. Pues toca muy bien, es muy chévere. Si uno ve, por ejemplo, no sé, a Víctor en el piano y empieza a tocar las melodías súper armoniosas, se escucha muy bien, tiene gran ritmo, etcétera. Nosotros cuando nos acercamos a él, nosotros no le vamos a decir: oh, Víctor, tu piano es excelente, se escucha maravilloso. Definitivamente es que ese piano, sin eso no serías nada. No, al contrario, cuando nosotros vemos a un músico, como en este caso, nosotros decimos: qué gran talento tienes. En verdad, has logrado que ese instrumento se le saque todo el provecho. Pues así es Dios con nosotros. Nosotros tenemos que ser ese instrumento, nosotros no tenemos que ser ese foco de atención que es que lo logré yo, porque soy yo, porque pude yo. No, nosotros podemos las cosas es porque Dios lo permite así. Nosotros podemos las cosas porque Dios obra en nosotros. Es gracias a Cristo que nosotros podemos tener esa comunión con el Padre, la que nos lleva a dar estos frutos que sí,
muchas veces son muy vistosos, son muy atractivos, pero que no hay que perder el foco de que esto es por y para Dios, por y para Cristo. Nosotros no somos los superhombres, sino que es Cristo en nosotros lo que nos permite brillar de esa manera. Así que, continuando, él dice, también nos llama a perseverar con paciencia y en muchas situaciones y estar con alegría. Esto es algo que, como lo mencionaba, solo se puede si tenemos una relación con Cristo. Si nosotros en verdad tenemos los ojos en Él, en todo momento podremos superar cualquier adversidad. No habrá momento en que nosotros estemos completamente perdidos, sin esperanza. La esperanza la da Dios, la fe en Cristo la da Dios, y Cristo es el que nos va transformando poco a poco. No hay momento en el que sea fácil seguir en todo momento a Cristo. Desde el principio nos dijo que íbamos a sufrir persecución. Nos dijo que a pesar de que tendríamos momentos difíciles, con Él podríamos seguir adelante. Entonces, tenemos que afianzarnos en Él en todo momento. Tenemos que estar unidos a Él. No hay que tal vez desfallecer y decir, no, hasta este momento fui bendecido, pero ya me quedé sin trabajo, ya me entró una enfermedad, ya no estoy bien con mi esposo, con mi esposa, o no, es que esa universidad se ha puesto tan complicada, no entiendo nada. Entonces ya no, Dios, ¿por qué me has abandonado? Ya no te veo, no puedo vivir contigo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues no, tenemos que tener esa perseverancia en Él. Él nos ha dicho que todas las cosas para los que creen en Él serán para bien. Entonces no importa el desierto, no importa la situación, Cristo será el que nos dará lo que necesitemos para poder salir de ella o perseverar en ella. No siempre significa que entonces vamos a llegar a donde Dios, vamos a hincarnos de rodillas y a orar, y ya con eso ya el día siguiente vamos a estar completamente sanos, recuperaremos nuestro trabajo, seremos multimillonarios, como en algunos lados lo dicen. No, puede que simplemente estemos, continuemos enfermos, continuemos sin trabajo, pero eso no quita que Dios siga siendo Dios. Eso no debería quitar nuestra adoración hacia Él, nuestra relación con Él. Es más, debería fortalecerla. Es cuando en el momento en donde más debemos depender de Él. Así que, para sintetizar un poco este punto, quisiera compartir con ustedes el versículo de Juan 15, 8, 7 al 8, qué pena. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, como veníamos hablando de perseverancia, tenemos que guardar la palabra, tenemos que mantenerla en nuestros corazones, tenemos que ser discípulos de Cristo. Y eso implica dejar de lado todo aquello que para nosotros en algún momento fue importante. Así como se le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y sígueme, esa es la invitación para nosotros. Tenemos que dejar de lado todo lo terrenal porque lo nuestro, nuestra esperanza no está acá en esta tierra. Nuestra esperanza no es en todo lo que podamos obtener y todo lo que podamos amasar acá. Eso honestamente es despreciable, como dice Pablo. Es considerado como basura todo lo que tenía antes. A partir de mi relación con Dios es como glorifico al Padre. A partir de ser discípulo de Cristo es como yo puedo decir, en verdad estoy agradando a Dios. No es por lo que yo haga, no es como tal vez pensaban los colosenses, de que ellos decían, y no, yo voy a ayunar por 5 días, no, yo me voy a pegar latigazos hasta que me sangre, no, yo no voy a volver a ver a mi esposa porque es un gusto que tengo. Eso no sirve para nada. Si no tenemos una relación con Cristo, las obras que podamos hacer, en verdad, simplemente es para nuestra propia complacencia, para decir, es que yo soy capaz, es que yo puedo, es que yo no necesito a Dios, lo que yo hago es suficiente. Pero no, lo que nos enseña Cristo es algo muy diferente. Entonces, pues ya hemos hablado un poco de nuestra posición en Cristo, hemos hablado de pues qué es lo que necesitamos en nuestra vida cristiana, pero pues
yo planteaba la incógnita de cómo es que podemos lograr esto. Pues, aunque sea muy sencillo de decir, tal vez es más difícil de interiorizar y de comprender. Y es el hecho de que nosotros prácticamente no hacemos nada. ¿Y por qué lo digo así? Entonces, vamos a leer los versículos continuando en el 12 y terminando en el 14, que dice así: Él nos ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Acá nos está diciendo Pablo que es Dios el que nos capacita. Dios es el que nos da todo lo que necesitamos para pertenecer a Cristo. Él nos está dando la fe, nos está dando la perseverancia, nos está dando el amor, la paciencia. Gracias a Él es que tenemos también el Espíritu que nos revela. Nosotros en verdad lo único que hacemos es aceptar a Cristo y seguirlo. Nosotros en nuestra carne, en nuestras obras, en verdad no hacemos nada ni podemos hacer nada. Sin Cristo nosotros simplemente somos como un cero a la izquierda. Escuché de Sugel Michelin, que también escuchó de otro pastor, una frase que me parece que es muy relevante a este punto, y es que todo, todo menos Cristo es nada. O sea, no importa todo lo que hay, todo lo que exista, todo lo que tenemos, todo lo que podamos lograr, si no tenemos a Cristo, no tenemos nada, no somos nada. Nosotros hallamos la identidad en Él, nosotros hallamos nuestra vida en Él, nuestro propósito en Él. Más adelante en la carta a los colosenses nos hablarán de cómo Cristo es, eh, Él es supremo, Él es lo más que podemos tener, cómo en Él podemos dar fruto, cómo en Él podemos obtener salvación, cómo Él nos lleva a vivir de una manera diferente. Pero a este momento, Pablo también nos, nos habla de cómo Él nos da el perdón de los pecados, cómo nos da redención, cómo nos da esa salvación, cómo nos purifica también para que podamos ser aptos de estar con Él. Aquí, si tomamos un momento el versículo 13 que dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esa palabra trasladó es usada en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús para cuando un reino iba en conflicto con otro, lo derrotaba y cogía a todos los ciudadanos de ese reino y los llevaba a su propio reino. Pues eso fue lo que hizo Dios a través de Cristo. Él trajo a Cristo a este mundo para pagar por nuestros pecados y derrotar así a la muerte y al pecado. Él fue el que hizo todo ese trabajo. Nosotros somos aquellos ciudadanos que simplemente fuimos llevados de un lado a otro y ni siquiera por nuestra voluntad, por no es que los ciudadanos han dicho, estaban esperando que el otro reino conquistara para poder irse felices. No, muchos de ellos tal vez incluso lo hicieron sin su consentimiento, por decirlo así. Simplemente fueron salvados en este caso por el reino que venció y tomados como uno en Cristo Jesús. Así que ya para terminar, pues es una pequeña conclusión, un pequeño recordatorio de que nosotros, pues sin Cristo no somos nada. En Cristo lo tenemos todo. No tenemos que buscar nada más por fuera de Él. Nosotros en Cristo tenemos una identidad que no nos puede ser quitada. Tenemos una esperanza que no podemos perder. Tenemos al Dios gracias a Cristo. Podemos acceder a ese tabernáculo celestial en el que simplemente podemos tener comunión con el Padre gracias a Cristo. Entonces tenemos la esperanza de su regreso y la esperanza de salvación por la obra que Él hizo, y que no debemos desaprovechar ni dejarnos convencer de las diferentes ideas o cosas que nos presenten en todo momento.